necesario. Quiero que extiendan eso, tomen su lugar, hermanos, siéntense. Yo quisiera que se pasaran todos a un solo lugar, bien sea acá o bien sea acá. Pero, ¿qué tal si nos echamos un volado? ¿No es cierto? Pásense de este lado. Mire, no quiero estar volteando para allí, volteando para acá. Vamos a hacer más compacto. Yo sé que menos le va a dar frío ahí juntito. Y va a tener más chance de tener al hermano por ahí. Si está platicando, le da un peñiscón, pero de esos pentecostés, de esos ungidos. Aleluya. Mire, estamos haciendo los reglamentos de la iglesia, los internos. Yo sé que en la palabra tenemos reglas, tenemos estatutos, pero también es necesario estatutos internos para regirnos lo que es dentro de la iglesia. ¿Quién lee muy bien? A ver, ¿quién se atreve a leer la hoja verde esa? ¿Verde o amarilla? ¿Qué color es? Ok, esa. ¿Quién se atreve a leerla en voz alta? A ver, hermana Ana Lu, escuche eso. Gracias, hermano. Esos son los reglamentos para los levitas y para los líderes, ¿sí? Para los levitas y los líderes, esas son las reglas. Pero acá tenemos otras que son para la iglesia. ¿Quién se atreve a leerlo? Un valiente, una valiente, alguien que quiera participar. A ver. Qué bárbaro, creo que todos quieren hacerlo. ¿No se alcanzan a ver? Observación. Si alguno de los líderes o levitas incumpliere repetidas veces alguno de los estatutos, el pastor o líder espiritual les exhortará. Y si aún así persistiere en fallar, se convocará a una junta extraordinaria con todos los líderes para determinar el caso. La junta decidirá si es necesario un correctivo temporal o hasta suspensión total. Amados, hoy me dirijo a vosotros como hijos amados, de entrañable misericordia, para que enseñéis a vuestros hijos a cuidar y respetar las cosas que el Señor nos ha dado dentro de las instalaciones de la iglesia. Primero, no permitir que los niños brinquen sobre las bancas. Segundo, no poner alimentos o bebidas sobre las bancas. Se mancha. 3. No permitir que los niños corran en la iglesia por seguridad. 4. No usar los instrumentos musicales fuera de los horarios de servicio. 5. No permitir que los niños jueguen con los aparatos musicales. Los pueden romper. 6. Apague su celular en horas de servicio. 7. Ir al sanitario antes del servicio. 8. Permanezca sentado en su lugar durante el servicio. 9. No platique en horas de servicio. Ponga atención y no se distraiga. 10. Guarde silencio, respeto y orden durante la administración. Gloria a Dios. Estos estatutos van a aparecer. Gracias, muchachos. Gracias. Déjenlos por ahí, si pueden estar extendidos mejor. Estos estatutos van a permanecer dentro de las instalaciones de la iglesia. ¿Es necesario? Esto sí lo es. Y yo quisiera que cada uno de nosotros pusiese mucha atención a estas cosas y pues de alguna manera podamos cumplir con estas cosas. Es necesario esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería muy penoso que desde este lugar yo le llamara la atención y le dijera, hermano, ¿puedes dejar de platicar? Sería penoso. Por eso me llena en la necesidad de traer esto y así a nadie me echo de enemigo
ni nada, ¿sí? Simplemente es que si yo veo algo que se está incumpliendo, entonces sí voy a llamarle la atención y le voy a decir, tenemos estatutos que a lo mejor te los estás brincando, que no estás cumpliendo con ellos, ¿sí? Estos son reglamentos dentro de la iglesia. Por eso ahí me dirijo a ustedes como hijos de Dios, como miembros de este lugar, para que cumplan con esas cosas. Van a permanecer de este lado, de aquel lado, por todos lados. ¿Sí? Esperamos traer otras cartulinas más. ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos hacer? Crear un orden y disciplina dentro de la iglesia, por el bien de la iglesia y por crecimiento sano. ¿Sí? Hay gente que viene llegando nueva. Si llega por primera vez y si ve que aquí es un desorden, un desastre, dice, bueno, si esto es en lo físico, en lo material, ¿qué será lo espiritual? Están en bancarrota, ¿no? Pero si hay un orden, un respeto, como padres vamos a tratar de que nuestros hijos estén sentaditos, tranquilitos. Si lo ve brincando en las bancas, bájelo, porque siempre con mi esposa o los hermanos que hacen limpieza siempre llegan sacudiendo las bancas. Si ustedes ven ahorita mismo, ponga atención detrás en la banca donde esté, vea el respaldo de la banca enfrente, véanlo cómo está. ¿Y sabe por qué? Porque los niños, más regularmente los niños, son los que ponen los piecitos enfrente del respaldo y se están empujando, y el papá está enseguida. Y eso es lo tremendo, ¿no? Que el papá está enseguida o la mamá está enseguida de él y no le dice, hijo, respete, esta es la casa de Dios y como ellos debemos respetar. Entonces hay que enseñar a nuestros hijos el respeto. Estas cosas hace mucho las vengo mirando y bueno, yo esperaba, pero llegó el momento en que dije, no, algo tenemos que hacer. Entonces, como estas cosas van a aparecer muchas más tratando de guardar un orden y una disciplina dentro de la iglesia. Y mire, las cosas van a ser mejores. Mañana pasado vamos a ser bien felices, vamos a estar bien tranquilos, porque vamos a tener, por ahí alguien dijo una palabra sabia, dijo una casa limpia no es la que más se asea, sino la que menos se ensucia. Eso apliquémoslo a la casa del Señor. Si nosotros cuidamos este lugar, que es donde venimos y adoramos a Dios, todo va a estar bien. Tenemos varias bancas rotas y algunas ya están manchadas. Cuando llegaron limpiecitas. Entonces, ¿por qué están manchadas? Porque ha habido un descuido. Por eso ya no vamos a permitir bebidas ni comida dentro de la iglesia. Si quiere comer antes, véngase antes del servicio y hágalo afuera. Ya dentro de la iglesia no se va a comer, excepto el sábado, que podemos cuidar las bancas cuando abrimos el comedor. Por ahí usted vio un estatuto acerca del celular. ¿Lo miró? ¿Qué decía? Apague su celular en horas de servicio. El Espíritu Santo y el Señor y Dios no hablan por el celular, hablan por la palabra. Agarre su celular y apague. En horas de servicio, no celular. ¿Cuántos traemos celular? Ahora resulta que ya nadie trae celular. Apague su celular, apáguelo. Diga, en esa hora, al rato le van a hablar, si urge, le van a hablar y le va a decir, es que eso es hora de servicio. Y en la iglesia tenemos un estatuto que a la hora que entramos a la iglesia, apagamos el celular. No existe para nadie, excepto para Dios. Nada más para Dios. Aleluya. Bueno, no se ponga enojado. Salude a su hermano y dígale, ahí te hablaron. Eso no es para mí. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen y cuántos saben? Vamos a entrar a lo que es la lección de hoy, el tema de hoy. ¿Cuántos saben que estamos ya viviendo últimos tiempos? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, dijera el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Dice que son tiempos peligrosos. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. El viernes contemplábamos los que vinieron el viernes. Levante la mano los que vinieron el viernes. ¿Quiénes vinieron el viernes? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos venimos? Más o menos como unos 10, ¿verdad?
más o menos venimos el viernes. Y yo les hablaba acerca del final de los tiempos. De hoy ustedes han visto cómo la presa se está secando. ¿Cuántos han ido a nadar a la presa? Ya no vaya porque la está contaminando y además hay poquita agua. Hay muy poca agua. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué es eso? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Cree que es por casualidad del destino o algo así? No es así, hermano. La palabra de Dios nos enseña que nos estamos acercando a los postreros tiempos. Es más, estamos en postreros tiempos, viviendo tiempos postreros del apóstol Pablo. Él dijo: en los postreros tiempos, ¿sí?, habrá esto, y señaló un sinfín de cosas. Jesús habló precisamente a través de los profetas. El Señor habló y dijo que en estos tiempos el agua se iba a escasear. Estamos viviendo esos tiempos ya. Estamos en tiempos difíciles. ¿Cuántos tienen empleo? Levante su mano los que tienen empleo, los que tienen un trabajo fijo. Levante su mano y diga conmigo: gracias, Señor, por ese empleo. ¿Sí? A ver, diga conmigo, creo que estoy solo o algo así, sentí que estaba solo, nadie dijo amén. Levante su mano y diga conmigo: gracias, Señor, por ese empleo. Gracias, Señor, por ese trabajo que tú me das. La mayoría de gente, baje su mano. Gracias, hermanos. La mayoría de gente hoy está desempleada, ¿sí o no? Usted ve cómo gente hoy está buscando trabajo. Si usted va a las fábricas, usted ve un filón de gente ahí, 300, 400, 500 personas a veces esperando un empleo y no lo hay. ¿Se han preguntado por qué? Cuando en tiempos pasados, yo recuerdo hace 10 años, yo recuerdo que te dabas el lujo, amado hermano, te dabas el lujo de salirte de una fábrica e irte a otra fácilmente, ¿sí o no? Al otro día tú ya estabas laborando en otro lugar. ¿Crees que eso puedes hacer ahora? Ahora, si no cuidas tu empleo, tu trabajo, al rato anda mendigando, como decimos a veces, ¿verdad? A veces andas también y formas parte de esa fila. Tienes que cuidar ese empleo, tienes que cuidar ese trabajo, ¿sí? Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es por la crisis financiera. No, amado hermano, es cumplimiento de la palabra. Es cumplimiento de la Biblia, lo que la Biblia nos dice, lo que la palabra nos enseña. Y en estos tiempos iba a haber todo ese tipo de cosas. El viernes les hablaba acerca del tercer sello del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Quién lo recuerda? El capítulo 6 de Apocalipsis. Les hablaba de cuando se abre el tercer sello, ahí ya no hay agua, se acabó el agua, ¿sí? Y estamos, escuche lo que le voy a decir, estamos en la recta final de los días últimos de la iglesia. Escuche esto que le digo, porque sé que en breve tiempo usted, si se quedó aquí en la tierra, estará recordando mis palabras. El pastor nos dijo que estábamos viviendo los últimos tiempos y no hicimos caso, no obedecimos, no escuchamos. Estamos viviendo estos últimos tiempos, amado hermano, en cuando usted empezará a ver cosas más tremendas. Acaba de salir una enfermedad por ahí que le llaman esa que se cae en los pedazos de carne. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Esa gente que hace ese tipo de droga, el crocodil, algo así se llama, ¿no? Cocodrilo, algo así se llama. Tiene casi nombre de cocodrilo porque arranca los pedazos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es esto, amado hermano? Cumplimiento de la Biblia. Hoy va a haber cosas nuevas, va a haber enfermedades nuevas que están saliendo y usted se pregunta por qué. ¿Por qué hay tantas enfermedades ahora nuevas? Precisamente es porque nos hemos acercado a los últimos tiempos. En estos tiempos, hermanos, cuando vamos a empezar a ver cosas distintas, cosas nuevas, enfermedades nuevas que están llegando. Y es a causa del pecado y cumplimiento de las palabras. Estamos acercándonos ya a la recta final de la iglesia.
En breve tiempo la iglesia se va a levantar los cielos. En breve tiempo estaremos con Jesús. Diga gloria a Dios por ello y dale un aplauso al Señor. Aleluya. Siento que antes de que se goce se está, ¿cómo decirle? Se está asustando. Gócese, porque el que está bien con Dios se goza cuando escucha esas palabras. Quien está mal dice: ay Señor, no vengas todavía, espérate un poquito. Pero los que estamos bien con el Señor decimos, como dice el Espíritu de la iglesia: ven Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos podremos decir hoy en esta tarde: ven Señor Jesús? No levante su mano. Apocalipsis capítulo 3. Hoy ya en los últimos tiempos, en lo que el apóstol Pablo decía, tiempos postreros, y nos da una lista y un sinfín de cosas que características de los últimos tiempos, el apóstol Pablo, pero también el apóstol Juan contempla algunas cosas, ¿sí? Y por ahí hay un mensaje tremendo que yo quiero que veamos hoy, el mensaje a la iglesia de Laodicea. Apocalipsis 3, versos 14 al 22. Yo quisiera que usted participara, se pusiera un poquito sobre sus pies, quien lea un verso. Voy a leer el primero. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Sigue. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17. ¿Alguien más? Porque tú dices: yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado, miserable y pobre y ciego y desnudo. Verso 18. ¿Alguien más? Gracias, hermano. Amén. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 20. ¿Alguien más? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Verso 21. Verso 22. ¿Alguien más? El que tiene oído, oiga. El Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos de los que están aquí tienen oídos? No orejas. Todos tenemos orejas. No. Oír es una cosa. Oído es una cosa. Oreja es otra cosa. ¿Cuántos tenemos oídos para oír? Aleluya. 4 o 5. Los demás están sordos. ¿Cuántos tienen oídos para oír? Diga amén, tengo oídos para oír. Aleluya. Es importante, amado hermano, que nosotros oigamos la palabra de Dios. Hace algún tiempo le dije: póngase el lado derecho o el lado izquierdo, no recuerdo, póngase un papelito ahí para que oiga la palabra, se le quede y la ponga en práctica. Se trata de poner en práctica la palabra del Señor. Amén. Una iglesia, la iglesia de la Odisea. Quiero darle un poquito de la historia. Escuche esto. La Odisea es el nombre de una ciudad de Asia Menor. Escuche esto porque es importante, es interesante esto. La Odisea es el nombre de una ciudad de Asia Menor. La fundó el emperador Antíoco II en el siglo III antes de Cristo, y la nombró la Odisea en honor a su esposa, que se llamaba Laodicea. Era una ciudad tan próspera, escuche eso, era una ciudad tan próspera en su comercio. Dice que por ahí tenía
una fábrica de telas, ¿sí? Y desarrollaban desarrollaban medicina, hacían medicina, un polvo medicinal, ¿sí? Era una ciudad tan próspera en su comercio que después de un terremoto devastador que la devastó en el año 60 después de Cristo, rehusó el subsidio imperial para su reconstrucción, ¿sí? Era una ciudad próspera, tenía dinero. Escuche eso, se lo estoy enfatizando porque de aquí usted va a aprender algo, ¿sí? Hoy va a aprender algo. Era una ciudad próspera, era una ciudad que lo tenía todo, ¿sí? Y estoy hablando de la ciudad, solo de la ciudad. Ahorita vamos a entrar a lo que es la iglesia, ¿sí? Por su riqueza sentía que podía ser totalmente independiente y que no necesitaba de nadie, incluso a Dios. Esta ciudad era una ciudad idólatra. Adoraban a un Dios, escuche, adoraban a un Dios llamado Esculapio, Dios de la medicina. Y según ellos, ¿cómo se llamaba el Dios? ¿Cómo? Esculapio. Escuche eso, porque lo que viene a continuación usted va a sacar algunas conclusiones. Adoraban a un Dios que se llamado Esculapio, Dios de la medicina. Y según ellos tenían la creencia de que este Dios se convertía en serpiente, a la que llamaban la Salvadora. Es un Dios que se llama Esculapio, ¿verdad? Pero dice ellos en su creencia, dicen que este Dios se transformaba en serpiente y le llamaban la Salvadora. Y Esculapio, vea esto, Esculapio es un nombre masculino, ¿verdad? Pero dice que se transformaba en serpiente y le llamaban la Salvadora. ¿Se da cuenta de qué está hablando ahí? Usted analiza lo que quiere decir. Que no era ni femenino ni masculino, era término medio, en otras palabras, homosexual. La ciudad de Laodicea. Si usted analizó eso, se da cuenta rápidamente de qué estamos hablando, ¿entiende? Y esta era la ciudad, en la ciudad, ¿sí? Aleluya. Entonces, no era ni hombre ni mujer, podemos decir, ¿verdad? Era un homosexual. Está entrando a lo que esta iglesia ya está en nuestro día. Y si usted se da cuenta, en esta parte de la Biblia encontramos que antes, ya en el capítulo 4 se empieza a describir lo que va a ser ¿cómo decirle? La antesala de los juicios de Dios. Pero en el capítulo 4 ya no está la iglesia. Quiere decir que esta iglesia, al aparecer en la tierra, Jesús está próximo a regresar. ¿Y ya está, sí o no? Sí, amén. Ya está esta iglesia en la tierra. Y hoy, mire, y hoy nos vamos a dar cuenta que algunos de nosotros somos parte de esa iglesia. Qué tremendo. Hoy usted va a descubrir y usted va a decir, caray, yo soy parte de esa iglesia. Y no porque sea homosexual, no, sino porque hay características que encajan a estar siguiendo a esta iglesia. No por el homosexualismo, sino por características que me pueden encajar a ella independientemente, sin pensar en que yo estoy acudiendo a aquella iglesia. ¿Sabe que hay gente que puede estar acudiendo a cualquier tipo de iglesia y ser parte de Filadelfia? Dentro de la iglesia hay gente con características de pertenecer a Filadelfia, a Laodicea. Válgame el Señor, Filadelfia, ¿no? Qué tremendo. Filadelfia es una de las iglesias tremenda en Dios. Filadelfia la contemplas de antes de esta iglesia. Contempla usted la iglesia de Filadelfia, pero es una iglesia a la que Dios la halaga,
Es una iglesia que Dios la ama. Pero la iglesia de la Odisea, que está en la Odisea, voy a continuar leyendo para no salirme. Dice, la llamaban la Salvadora, Esculapio, quiere decir que era un homosexual. Apocalipsis capítulo 20 y verso 1 al verso 3. Dice que se convertía en serpiente, y la Biblia hace alusión a la serpiente. Y vean quién dice que es la serpiente. Apocalipsis capítulo 20 y verso 1 al 3. Vean quién es esa serpiente, para que usted vea cómo estaba la ciudad de la Odisea. ¿Qué dice? ¿Quién me lo quiere leer? Amén. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Espérame ahí poquito. Gracias. ¿Y prendió a quién? Al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. Quiere decir que la ciudad de la Odisea estaba bajo el dominio satánico. Estamos. Aleluya. Sigue, por favor. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Lo que yo quiero que usted mirara era que la Biblia dice quién es la serpiente. Es un engañador. ¿Sí? Es Satanás mismo. Lo que quiere decir que la ciudad de la Odisea estaba bajo dominio satánico. Era Satanás quien dominaba la ciudad. Pero en esta ciudad la Biblia hace mención de que estaba una iglesia. Ahora note aquí, yo quiero que usted lea la Biblia, quiero que usted lea la palabra, pero antes de eso quiero que cierre un poquito sus ojos. Cierre un poquito sus ojos y oremos a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia, tu gran amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque hoy has traído a este pueblo, y yo sé, Señor, que tienes un propósito y un plan en la vida de cada uno de ellos. Oh Padre, queremos rogarte que tu Espíritu Santo venga sobre nuestra vida, venga sobre nosotros y nos cubra, y abra nuestro entendimiento, Señor, nuestra inteligencia para poder comprender tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, para decir solo la verdad que viene en tu palabra. Señor amado, te rogamos hoy en esta tarde que con tu Espíritu, Señor, nos hagas entender las cosas en las que estamos mal. Que sea tu Espíritu Santo hoy redarguyendo nuestra mente, nuestra conciencia, como dice tu palabra, de juicio. Padre, todo aquello que hemos hecho malo es revelado a través de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. Pedimos, Señor amado, que nos guíes hoy, y que esta palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro corazón, y que podamos ponerla en práctica, y si en algo estamos fallando, volver nuestros ojos a ti para seguir correctamente tu camino. Gracias por este pueblo, gracias por cada uno de ellos, gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. En esta ciudad estaba una iglesia cuyo nombre la Biblia no describe. Ella dice que estaba en la Odisea. Mire, yo quiero que lea la palabra y que la vea claramente. Dice la palabra en el verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. No dice la iglesia de la Odisea. ¿Sí nota eso? Yo no sé cómo se llamaba esta iglesia, porque la Biblia no lo escribe, pero dice que ahí había una iglesia. Sí. Dice que ahí había una iglesia. Esa iglesia que estaba ahí, hermano, es la última que recibe el mensaje, y este mensaje es muy distinto a los otros mensajes anteriores. Si usted va un poquito más atrás, usted compara
Y se da cuenta que en el verso 7 Dios le está hablando a Filadelfia, pero el mensaje de Filadelfia es muy distinto al mensaje que se le está trayendo ahora a la Odisea. Es un mensaje totalmente distinto. El mensaje que se le da a Filadelfia es un mensaje que todos nosotros queremos escuchar. Dios, el Señor le dice que es fiel. Dice, yo conozco tus obras, en el verso 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se porten a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aleluya. Es un mensaje hermoso, la de Filadelfia. Pero a la Odisea no se le dice eso. El tema de esta tarde, hermano, una iglesia reprobada. Lo que apunta ese tema, una iglesia reprobada. Estaba en esta ciudad de la Odisea bajo el dominio total de Satanás. Este mensaje que se le da a la Odisea, a esta iglesia que está en la Odisea, trae reproche, desaprobación, pues ellos habían olvidado la palabra del Señor y se estaban guiando ¿por qué? Por sus costumbres y tradiciones. ¿Sí? Mire, por eso el Señor le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Ojalá, dice el Señor. Vean lo que el Señor le está diciendo. Primero le dice, yo conozco tus obras. Es decir, que a Dios no le podemos engañar. Dile que está a tu lado, Dios sabe tu vida personal. Dígale que está ahí a su lado, detrás de usted o delante de usted. Dígale, Dios conoce tu vida personal. A Dios no lo podemos engañar. Puedes engañar a cualquiera, incluso a tu esposo o a tu esposa lo puedes engañar, pero a Dios no lo puedes engañar. Él dice, yo conozco tu vida, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, fuera frío o caliente, pero por cuanto, pero, escuche lo que el Señor está diciendo, pero, aquí hay un pero por cuanto eres tibio, yo te vomito de mi boca. ¿A cuántos de ustedes les gusta el agua tibia? Imagínense que ustedes me regalan un vaso de agua y le dan un vaso de agua tibia. ¿Qué cree que provoca el agua tibia? Provoca que usted la vomite. Qué rica es el agua si le pones cafecito bien caliente. Eso es rico, ¿verdad? O por qué no un café bien frío, ¿a poco no es rico? Pero hágaselo tibio. Le provoca náuseas. ¿Saben que ese estado espiritual del hombre le provoca a Dios náuseas? Dios no tolera a la gente tibia. La gente tibia no puede recibir de Dios bendiciones. La gente tibia, Dios no puede cumplir sus propósitos en esa gente tibia. Esta ciudad decía, yo tengo todo, ¿sí? En el verso 17 el Señor le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Escuche, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Lo primero que contemplamos, amado hermano, en esta iglesia que estaba en la Odisea, es su arrogancia. La Biblia dice que Dios al altivo, al arrogante, lo mira de lejos. ¿Sí? Lo primero que vemos en ella es, yo no tengo necesidad. Miren, esto lo podemos contemplar en gente que está acomodada. La gente que está acomodada, que económicamente está bien, dice, yo no tengo necesidad de nada y su Dios es el dinero. Es gente arrogante. ¿Cuántos saben que el dinero cambia? La actitud es la que cambia.
El dinero cambia la actitud de la gente. Hay gente que es bien linda cuando no tiene nada, pero en cuanto ya tiene un carrito, te mira caminando y ni adiós te dice. Se convierte en arrogante. La iglesia que estaba en la Odisea era arrogante. Ella no dependía de Dios. ¿Sí? Por eso el Señor le dice, porque tú dices, escuchen, porque tú dices, yo soy rico. Mire, eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros, que caigamos en nuestra propia independencia y que digamos, yo no necesito a Dios, yo estoy bien así. Hay gente así. Dijo, yo soy rico y me he enriquecido, es decir, jamás le da la gloria a Dios. Hay gente que dice, yo lo que tengo, lo tengo porque me costó trabajarlo, pero no se da cuenta que es Dios el que abre y cierra. Él se lo dijo a la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Se lo dijo, yo abro una puerta grande que nadie puede cerrar. Y la Biblia dice que donde Dios abre, nadie cierra, y donde Dios cierra, nadie abre. Pero la gente, muchas de las veces, hermanos, caemos en estas cosas que cayó en la Odisea, en arrogancia. Yo me he enriquecido, ¿sí? Ellos dijeron, yo me he enriquecido, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, mas no sabe, y no sabe, le dijo el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo. ¿Sabe? Muchas veces caemos en tradiciones, y por nuestras tradiciones, como vivía la iglesia de la Odisea, no podemos contemplar los propósitos de Dios cumplidos en nuestra vida. El Señor le reprochó esto a los fariseos. Vaya conmigo a Marcos capítulo 7, verso 6. ¿Sí? Y aquí nosotros vamos a ver, amado hermano, y usted tal vez digo, no digo usted se va a reflejar, digo tal vez alguien pueda reflejarse en esto. Si está viviendo conforme a estas cosas, entonces pertenece a la iglesia de la Odisea. Aleluya. Marcos nos habla el apóstol, el evangelista San Marcos, capítulo 7, versos 6 al 9, y luego me lee el 13. Miren, ¿qué dice? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y así otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien calidad el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, y maridando la palabra de Dios con vuestra tradición, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aleluya, gracias. Miren lo que hacían los fariseos. No se estaban guiando por la palabra de Dios, sino por sus tradiciones. Ahora, pensemos un poquito, hermano. ¿Qué son tradiciones? Hay gente, incluso iglesias, que está viviendo como vivían los fariseos, en sus tradiciones. Y yo le voy a señalar ahorita algunas cosas de las cuales usted tiene que cuidarse. A veces, sin darnos cuenta, estamos viviendo tradiciones humanas, tradiciones de los hombres, y el Señor reprueba esas cosas. La iglesia que estaba en la Odisea, esta iglesia estaba bien mezclada con tradiciones. Y yo le voy a decir algunas tradiciones que tenemos hoy en nuestros días. Aquí en México, no hablo de Estados Unidos, de aquí de México. Dígame una de las tradiciones de aquí de México. Participe. El Día de los Muertos, el Día de los Santos, el Día de los Santos Muertos. Y ahí va el cristiano, va con sus florecitas ese día al panteón.
Y él es cristiano. Es más, por si fuera poco, es el líder acá en la iglesia. Viviendo en tradiciones humanas, se está mezclando con la iglesia de la Odisea. Y la característica es que pertenece a la Odisea entonces. Está viviendo en costumbres. Y el Señor dijo: ustedes invalidan el mandamiento siguiendo mandamientos de hombre, ¿sí? Han dejado la palabra. La iglesia que estaba en la Odisea no se guiaba, amado hermano, por las leyes de Dios, por la palabra. Ellos habían olvidado la palabra de Dios y ahora estaban viviendo según la costumbre del pueblo, según la costumbre de la gente, según las tradiciones de la gente. ¿Cuántos hemos caído en eso? 14 de febrero, hay quienes vienen con su florecita ese día. Es el día del amor y la amistad. ¿Se da cuenta en qué hemos caído? Y vamos a pensar: nosotros no estamos en la Odisea. Está en la Odisea cuando hace estas cosas. Límpiese de esas cosas. Es que ese día es el día del amor y la amistad. Sin saber, amado hermano, estás siendo idólatra. Estás adorando a un Dios, al Dios del amor. Son tradiciones humanas que nos han metido nuestros padres, tal vez, o nuestra cultura. Y nosotros las hemos absorbido. ¿Y qué sucede? Pues sucede que estamos viviendo con las mismas costumbres que la iglesia que estaba en la Odisea. Nos estamos mezclando, ¿sí? Nos estamos mezclando con el mundo, con las tradiciones mundanas. ¿Usted cree sinceramente que el Señor viene por una iglesia así? Por una iglesia que esté celebrando el 14 de febrero, o por una iglesia que esté el 31 o el 24 celebrando el 24 la Navidad. ¿Sí, hermana? ¿Quiere decir algo? Sí, hermano, ahorita que dice el 14 de febrero, en realidad yo esto lo leí en la página del hermano Miguel Sánchez Alba, que dice que el 14 de febrero en realidad es una fecha muy especial para el satanismo. Sí. Son fechas exclusivas para el diablo. ¿Y la iglesia de Dios en qué ha caído? Las iglesias del Señor ¿en qué han caído? En esas cosas, en las mezclas. Se han mezclado con tradiciones. Yo lamentablemente he visto en iglesias, he visto que están sus arbolitos de Navidad. ¿Usted cree que Dios viene por una iglesia así? Que está engañando a los niños, que quien trae los juguetes es un mono que ni siquiera existe. Y estamos cultivando la mentira, diciéndole a nuestros hijos: mira, te apareció esto, y el niño, bien, sabe a qué lo estamos llevando y sabe lo que le estamos sembrando, simplemente la mentira. Lo estamos enseñando a engañar, ¿sí? Y sin darnos cuenta estamos bajo la influencia ¿de quién? Del engañador que se llama Satanás. La Odisea estaba mezclada con las tradiciones, ¿sí? Ella estaba mezclada con todo esto. Por eso el Señor le dice: tú no sabes que eres un desventurado, eres un miserable, eres un ciego. ¿A quién le gustaría que le dijeran eso? Y yo le voy a dar el derivado de cada una de estas 5 cosas que menciona la palabra. Lo que es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ella decía: yo lo tengo todo, y por su arrogancia había caído en esas cosas. Porque sabe una cosa, la arrogancia, la altivez trae consigo mismo muchas cosas y nos aleja de Dios. La palabra de Dios dice claramente, ¿sí? Entonces esta iglesia estaba bien metida en tradiciones, bien metida en... Por eso es que viene el reclamo, por eso es que viene la exhortación de parte del Señor. Entonces, imagínense, y hay muchas cosas más, hermanos, que nuestra cultura nos ha metido. Y nosotros como iglesia caemos fácilmente. ¿Sabe por qué? ¿Por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento.
Y yo diría hoy, por no leer la palabra, porque ahí está todo escrito. Mi esposa hablaba de meterse con Dios, ¿cómo? En oración. ¿Por qué la gente cae tan fácilmente en tantas cosas? Porque no ora. La vida del cristiano es una vida de oración. Y el cristiano que se descuida en la oración, Satanás llega fácilmente y va a caer en cualquier cosa. Porque si no está orado, el diablo viene fácilmente. Usted no es enemigo para el diablo si no está en oración. No subestime el poder de Satanás, porque tiene poder. Pero en Dios nosotros somos más fuertes que él. En Dios nosotros. Jesús puso a Satanás debajo de nuestros pies cuando vivimos en oración. No piensen que esto es solo como un amuleto, decir, oh sí, Satanás está debajo de mis pies. Satanás se ríe porque yo estoy arriba de tu cabeza y no te das cuenta. Estás siguiendo mis tradiciones que yo inventé hace años. Y así te dicen que yo estoy debajo de tus pies. Eso no es cierto. Entonces debemos nosotros, amado hermano, estar bien consciente de lo que yo estoy viviendo, de la vida que yo estoy llevando. Por eso el Señor dice, yo conozco tus obras. Estoy seguro que si en esta tarde yo le dijera, a ver, hermanos, ¿cuántos se van al cielo? A lo mejor todos levantan la mano y dicen, pastor, yo me voy al cielo. Estoy seguro que me voy al cielo. Y viviendo en tradiciones humanas y en costumbres humanas, no se puede ir al cielo. No se puede. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que hacer un acto y decir, ¿qué es lo que yo estoy viviendo? A Dios no lo podemos engañar. Y esta iglesia, hermano, viviendo en estas cosas, ya están en el mundo, ya están ahora, ya están caminando. El viernes les decía yo a los hermanos que en Estados Unidos ya se legalizó ahí se legalizó el aborto y se legalizó el casamiento entre dos hombres y dos mujeres, ¿sí o no? Ya están estas iglesias acá. Y el apóstol Pablo habló de estas cosas, dijo que son doctrinas que muchos en los postreros tiempos se apartarían de la verdad, escuchando a espíritus de demonios y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son esas, amado hermano? A mí no me da temor hablar de esto porque sé lo que estoy hablando. ¿Usted cree que Dios puede habitar donde hay homosexualismo ahí? Dos hombres casados, dos mujeres casadas. ¿Usted cree que Dios está ahí? Cuando la Biblia dice que Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer desde el principio de la creación. ¿Qué ha hecho el diablo? Engañar como lo hizo en la Odisea. ¿Sí? Se ha metido ya cautivado el pensamiento de los incautos y ahora dice, no hay problema que yo me case con un hombre. Y hoy dice, no hay problema que dos mujeres ya pueden casarse. Ese es un engaño del diablo. Y por ello, amado hermano, el Señor está pronto a regresar. Esto es bíblico. El Señor habló de los postreros tiempos a través de los profetas, a través de los apóstoles, ¿sí? De lo que ya está pasando hoy en nuestros días. Estamos viendo todas esas cosas. Digo la palabra que en estos tiempos postreros el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dijo que habría hombres burladores, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, crueles, intemperantes, dice, aborrecedores de los padres, amantes de los deleites más que de Dios. ¿Sí o no se ve eso? Predíquele la palabra a alguien allá afuera y dice, no, yo así estoy bien. Y lo mira, hay gente que se ha ido, amado hermano, por su borrachera. Hay gente que no ha podido dejar esas cosas, ¿sabe por qué? Porque vive en cautiverio, siguiendo las costumbres del mundo y creyendo que ahí está la felicidad. Sin embargo, los hijos de Dios sabemos que la felicidad está en Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Hoy existen iglesias con todas las características de la Odisea. Las iglesias apóstatas de los últimos tiempos. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 y segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3 y 4 y segunda de Pedro capítulo 3 y verso 3. Quiero que me lean esas citas, por favor. Miren lo que ya están esas iglesias en estos tiempos.
¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que Jesucristo está próximo a tomar a su iglesia, a levantar a su iglesia a los cielos. ¿Sí? Si ya estas cosas están pasando, quiere decir que el tiempo de la iglesia se terminó. Ya no hay tiempo, hermano, para seguir caminando en desorden. Ya no hay tiempo. Tenemos que volver nuestros ojos al Señor. Primera de Timoteo 4:1, ¿qué dice? Aleluya, rapidito. El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gracias. Dice claramente quién, el Espíritu, que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí las tienen ustedes. Esa gente apóstata que no cree en Jesús, ustedes saben de quién hablo. Esa gente que no cree en el arrebatamiento de la iglesia son gente apóstata. Han negado la verdad. Y ya están. Ya están en la tierra, ya están trabajando aquí en la tierra. ¿Usted sabe a quiénes me refiero? Los testigos de Jehová. Dice el pastor Mario, los testigos contra Jehová. Ellos no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Para ellos eso es rarísimo. Ellos se van a quedar aquí en la tierra y tienen razón. Porque quien no recibe a Jesús como Salvador no vuela al cielo. ¿Sí? ¿Por qué hablo de otra religión? Bueno, no sé lo que estoy hablando. Y no es hablar de otra religión, es simplemente abrir los ojos de la iglesia para darnos cuenta a dónde tenemos que tener mucha precaución, a dónde es que no podemos decir. Claramente esto se contempla porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, pero el que es espiritual sabe. ¿Sabe? ¿Por qué sabe? Porque está metido con Dios, porque lee la palabra. Estas cosas tal vez no las puede entender cualquiera, pero la Biblia dice claramente que el árbol se conoce por su fruto, ¿sí o no? Entonces, quien no cree, si quiere platicamos todo lo que usted quiera al final. Déjenme terminar con la aplicación. Quien no, simplemente, hermano, quien no conoce la palabra no sabe qué tipo de doctrina y se mete donde quiera porque no sabe. Pero quien conoce la palabra sabe la doctrina que predican y se da cuenta. Estos son apóstatas. Hay muchas iglesias que son apóstatas, ¿sí? Que no creen la verdad, que no predican a Jesucristo como Salvador, que para ellos no existe el Espíritu Santo cuando la Biblia dice que sí existe. Amén. Y hay sin fines de versículos bíblicos donde la Biblia asegura que el Espíritu Santo existe y que es una persona, ¿sí? Jesús mismo habló del Espíritu Santo. Cuando ellos no hablan del Espíritu, entonces ¿qué es? Una iglesia apóstata, simplemente que no cree en la persona del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de la Trinidad, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces, todas estas cosas, por todas estas evidencias nos damos cuenta, y el Señor fue claro, dijo que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. O sea, quien no predica al Hijo no tiene al Padre. Usted le pregunta a varias sectas, porque no solamente son ellos, son varias sectas, y usted le habla de salvación. ¿Qué me dices de salvación? Y no sabe. ¿Por qué no sabe? Simplemente porque son iglesias apóstatas. Los mormones, por ejemplo, chequemos estas cosas. ¿Y por qué se lo digo? No es hablar de alguien, no es hablar de una religión, es que debemos tener nuestros ojos abiertos para no cometer errores. ¿Sí? Ellos que dicen que tienen que dormir con la mujer de su hermano si sueñan con ellos. ¿Usted cree que eso es algo bíblico? Ese es adulterio, fornicación, y los adúlteros y los fornicarios tienen parte en el reino de los cielos, dice la palabra. ¿Qué es esto? Es apostasía. Son gente apóstata, son denominaciones apóstatas.
que no conocen la verdad de Jesús. O sea, por eso decimos, por eso es que hablamos, porque sabemos lo que hablamos. Y yo puedo platicar con cualquiera acerca de estas denominaciones y mostrarles con la palabra que viven errados de la verdad. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque es necesario que mantengamos los ojos abiertos y que podamos decir a la gente, ¿sabes qué? Miren, a mí me ha tocado platicar con testigos y simplemente, yo no los desecho, simplemente les alumbro el camino. Prediquen a Cristo. Les hablo del infierno que ellos no creen, les hablo del Espíritu que tampoco lo creen, les hablo de salvación y de arrebatamiento, que son cosas que ellos no creen. Se me doy cuenta de que es una iglesia errada completamente de la verdad, siguiendo a los preceptos de un hombre por ahí, del mentable líder. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos saber qué tiempos estamos viviendo y por qué han salido todas estas cosas. Es porque la palabra de Dios dice claramente: quien está mezclado con el mundo, amado hermano. Hay denominaciones que dicen no es malo que te fumes un cigarro, ¿verdad? Hay otros que dicen no es malo que te tomes una copa, que te emborraches, y la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, de ahí nos damos cuenta y partimos totalmente errados. Lejos de mí hablar de iglesias que están bien delante de Dios, que caminan bajo una doctrina del Señor. Y hay muchas iglesias que caminan bajo una doctrina del Señor. Pero abro los ojos de quienes no saben. ¿Para qué? Para que no caigamos en esas cosas. Entonces es necesario que sepamos todas estas cosas. Estas iglesias ya están sobre la tierra, ya están trabajando aquí. ¿Por qué? Porque Jesús pronto viene por su iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 3 y 4. Quiero que leamos. Segunda de Timoteo capítulo 4, 3 y 4. Mire lo que dice la palabra y dice el apóstol Pablo a Timoteo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Hay muchas iglesias que solo entretienen a la gente, ¿sí? Pero donde se predica verdad, donde se predica palabra, donde se llama la atención para vivir una vida sana, se van. ¿Y por qué se van? Simplemente porque ellos no están de acuerdo con lo que se predica, porque ellos no están oyendo la palabra y acatándolo, simplemente quieren oír fábulas o cuentos, historias. El apóstol dijo que eso pasaría en estos tiempos. Usted contempla a mucha gente en otros lugares donde están engañados totalmente. De Dios no conocen nada. De historias a lo mejor vive la gente. Por ahí alguien le contaba que con su propia Biblia, por ahí le enseñó a alguien más y le dijo: con tu propia Biblia te voy a enseñar. Porque sabe una cosa, lo que nos hace sabios es la palabra a través del Espíritu. Quien no tiene el Espíritu no puede entender las cosas. Es necesario tener al Espíritu de Dios. Es quien enseña. Es quien enseña, y lo dice claramente San Juan capítulo 14. El Señor enseñó: el Espíritu es quien te guía, quien te enseña, quien te redarguye. Es el Espíritu. Si no creemos en esas cosas, estamos errados. Segunda de Pedro capítulo 3 y verso 3. ¿Por qué decimos que estamos viviendo los últimos días? Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Estos que estamos viviendo. Ahora, cuando el trabajo se está acabando, el agua se está acabando, son los postreros tiempos, no es cosa de la naturaleza, no, es palabra de Dios. La Biblia nos enseña esas cosas. Y dice la palabra, el apóstol Pedro está diciendo: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
Y con eso lo dejo solamente. ¿Dónde está la promesa de su venimiento? Que no cree en la venida del Señor. Simplemente es una iglesia que está viviendo como la Odisea. La Odisea, una iglesia bien mezclada ahí. En el verso 17 del capítulo 3 de Apocalipsis que estamos leyendo, donde está la lectura, en el verso 17 el Señor dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quien pone su mirada en el dinero, quien pone sus ojos en el dinero, está perdido. Esta iglesia decía: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Vea el yo por delante. Y estos son los casos de mucha gente en particular. No hablemos ya de la iglesia, sino de particularmente es el caso de mucha gente. Dice: lo que yo tengo porque yo me lo gané. No dándose cuenta que la propia vida que tenemos y el aire que respiramos, dice la palabra, que le pertenecen al Señor. Todo lo que tienes en tu casa, háblese de todo, hermano. Aún los cabellos de tu cabeza no son tuyos, de los Dios, Señor. Entonces, nosotros tenemos que aprender a darle la gloria a Dios antes que a nosotros mismos. Y esta iglesia arrogante que estaba en la Odisea, ellos eran arrogantes y decían: yo me he enriquecido, yo soy rico. ¿Sí? Cuando yo llega a nuestro corazón, amado hermano, estamos perdidos. Yo hago aquello, yo esto, y yo el otro, y aquí yo, y todo, estamos perdidos, hermano. Porque de ahí brota la arrogancia. Entonces, tenemos que darle la gloria al único que la merece. El verso 17 describe la forma de vida que vivía esta iglesia. Su arrogancia, y decía: yo soy rico y no tengo ninguna necesidad, yo me he enriquecido. Y el Señor le dice esto: y no sabes, fíjense, qué venda tenía esta iglesia. Tenía una venda tremenda, no alcanzaba a discernir lo que estaba pasando en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque vivían en comodidades. Cómodamente vivían. Tenían dinero, tenían todo, tenían el mejor templo, tenían todo. En otras palabras, era gente acomodada, era gente rica. Y por su dinero se habían apartado de Dios. Difícilmente, dijo el Señor, que los ricos entren al reino de los cielos. ¿Sí o no lo dice, Señor? Es muy difícil. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué nos da el Señor este ejemplo? Porque nuestra mirada no está en el dinero. Hay gente que vive hoy, dice: la crisis me está pegando, y los hijos de Dios vivimos confiados por la fe en Dios. Amén. La Biblia dice que nuestro sustento está en Él. Aleluya. Y que vivimos por la fe, que no vivimos por vista ni por lo que nos den, y no vivimos esperanzados al dinero, sino vivimos con la confianza en Dios y dándole la gloria al Señor todo el tiempo. Entonces, esta iglesia vivía confiada en sí mismo, porque era una iglesia no de Dios, sino era una iglesia, por eso Dios la reprueba. Y aquí el Señor mismo le está diciendo en aquel mensaje, le está diciendo: y tú no sabes que eres un pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Ahora, mire los adjetivos que se le dan a esa palabra. Mire lo que dice aquí. Primero vemos que dice: eres un desventurado. ¿Sabe qué quiere decir desventurado? Uno que vive continuamente en desgracia. Dios así veía a la iglesia de la Odisea, que estaba en la Odisea. Continuamente vive en desgracia. Era una iglesia que no veía, porque no seguía la palabra, porque no se guiaba por la palabra. Quien no se guía por la palabra, amado hermano, es un ciego. Es un desventurado, como le dijo el Señor: eres un desventurado. Uno que vive constantemente en desgracia. Pero luego le dice: eres un miserable. ¿Qué es un miserable? ¿Qué es un miserable? Miren lo que se le da. Miserable es un desdichado, infeliz, abatido, sin valor y sin fuerza, avariento en exceso, mezquino,
perverso y canalla. Eso es ser miserable. Los que escriben se lo repito si quieren. Sí. Es lo que el Señor le dijo a esta iglesia: eres un miserable. Eres un miserable, le dijo el Señor. En otras palabras, le dijo: eres un desdichado, eres un infeliz, estás abatido, sin valor y sin fuerza. ¿Sí? Eres un avariento. ¿Sabe? La avaricia hacia el dinero es malo. Hay gente avariciosa que procura hacerse rico. Eso es malo. Difícilmente esa persona, su negro corazón volverá a los pies del Señor, hasta que Dios lo pase a escasez y lo lleve a extrema pobreza. Se dará cuenta que necesita a Dios y que es Dios el que merece la gloria en todo y en todo tiempo. Aleluya. Ese lo fuerte si es para hacer. El Señor dijo que donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Si nosotros tenemos la mirada puesta en el dinero, le aseguro, hermano, que está perdido. Hoy nosotros no ponemos nuestros ojos en el dinero, sino en aquel que es dueño del oro y la plata, que es Jesús. Sí, amén, aleluya. Y Él es nuestro sustento. No importa que la gente grite y llore y diga: no tengo ni para las tortillas. El Hijo de Dios está confiado en el Señor. Amén. No tenemos por qué temer nosotros, hermanos, a la crisis si sabemos que estamos en este mundo de paso. La Biblia dice que estamos de paso, que solamente estamos de paso por aquí. ¿Qué interesa que el mundo se caiga a pedazos? Que hoy todo el mundo grite porque diga que no le alcanza el dinero. Los hijos de Dios vivimos confiados como el león. Aleluya. Porque confiamos en Dios. Y no decimos: es que esto yo me lo puedo ganar. No, hermano. Es porque Dios nos los da. Amén. Porque aquel que le sirve a Dios, aquel que le ama a Dios y aquel que le agrada a Dios, ¿qué no tendrá de Dios? Todo lo que le pida. Amén. El Señor le dijo: eres un miserable, pero luego le dice también: eres un pobre. ¿Sí? Escuche lo que es pobre: necesitado, falto de lo necesario para vivir. Ese es un pobre, ¿sí? Un necesitado, el que le falta algo para vivir. ¿Sí? Más bien le falta todo para vivir. Y el Señor le dijo a la iglesia, cuando ella decía: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad, el Señor le dijo: tú no ves las cosas como yo las miro, porque Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Dios ve las cosas distintas del otro ángulo del que nosotros no podemos contemplar. Dice la palabra que le dijo: tú eres un ciego, ¿sí? Eres un pobre, eres un miserable, ¿sí? Dios lo veía así. ¿Por qué? Porque esa era la condición. Y esa es la condición de la gente que vive en tradiciones humanas. Esa es la condición, amado hermano, esa es la condición de alguien que busca vivir en tradiciones humanas y siguiendo las tradiciones del mundo. Ese es su caso. Aleluya. El Señor le dijo: eres un pobre. Y también le dijo: eres un ciego. Eres un ciego. Escuche lo que es ciego: que carece de visión, que no puede ver. Eres un ciego, no tienes visión, no sabes hacia dónde vas. No sabes hacia dónde vas caminando. ¿Cuánta gente hoy en día, hermano, sigue a alguien sin saber hacia dónde lo lleva? Puede ser que usted debe saber el tipo de iglesia donde está. Usted debe escudriñar qué doctrina tiene este hombre. ¿Sí? Usted debe saber si él va siguiendo lo que la Biblia dice o no. Hay gente que carece de esa visión, que vive por vivir la vida. No tiene visión, no sabe hacia dónde va caminando. ¿Sí? Yo creo que son dos ocasiones que yo le he explicado cuál es la doctrina, qué es lo que creemos, qué es lo que seguimos y hacia dónde vamos. Se lo he explicado muchas veces. Usted debe de saber hacia dónde va. La iglesia de la Odisea vivía por vivir la vida nada más, y como tenía comodidades no le interesaba lo demás. No solamente, hermano, cuando tenemos dinero podemos darle gloria a Dios. No solamente cuando tenemos dinero decimos todo está bien. Nosotros debemos saber hacia dónde vamos caminando, tener una visión concreta de hacia dónde yo voy caminando, ¿sí? A quien yo voy siguiendo, qué es lo que cree, qué es lo que predica,
¿Qué es lo que me enseña? ¿Me entiendes? Eso es tener visión. Y luego le dijo, y desnudo, le dijo, sin vestido. En otras palabras, le dijo el Señor, estás desnudo, eres sinvergüenza, le dijo el Señor en otras palabras. Porque alguien que se desnuda es alguien que no tiene vergüenza, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, eres un desvergonzado. Es una iglesia a la que Dios le reprocha tantas cosas. Esta iglesia es la iglesia que antecede al rapto, hermano. ¿Qué quiere decir? Que esta iglesia ya está. Por eso decimos estas iglesias, porque no solo es una, hermano, son varias sectas que siguen el mismo perfil de esta iglesia. ¿Sí? La iglesia que estaba en la Odisea, una iglesia apóstata, idólatra, que adoraba ídolos. ¿Sí? Son iglesias apóstatas, ¿sí? Quien adora ídolos es una iglesia apóstata, que está fuera de la verdad es Jesucristo. Esta es la iglesia que antecede al rapto, que aparece antes del rapto de la iglesia verdadera. ¿Sí? Esta clase de iglesia está ligada con el mundo. Mientras viva el hombre de esta manera, Dios no puede usarle ni cumplir su propósito en él. Mientras haya carencia de pasión por Dios, el fin será desastroso. El Señor le dijo a esta iglesia, por cuanto eres tibio. Hay gente que carece de esa pasión por Dios. Hay gente que viene a la iglesia una vez y 4 veces no, y todo un mes no viene y no le interesa. Esa iglesia es una iglesia tibia. Esa persona es una persona tibia. Es una persona que carece de pasión por Dios, y Dios no puede usar este tipo de gente. Yo sé que en todas las iglesias lo que queremos es que Dios nos use, pero para eso hay que estar, hermano, bien calientito en Dios. Aquella persona que solamente viene una vez al servicio y se ausenta 4 o 2 meses por allá y después regresa, ¿usted cree que Dios puede cumplir su propósito en él? No, hermano, esa gente es una iglesia, gente tibia, y Dios detesta la tibieza. Dios ama a esa gente que vive apasionado por Dios. Hay gente que ora una sola vez al día y se olvida de Dios durante todo el día. ¿Usted cree que Dios puede usar a esa gente? Dios no va a usar a esa gente. Al contrario, van a venir reprensiones. ¿Sí? Dios va a reprender a esa gente, porque Dios detesta la tibieza. Por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, yo te vomito de mi boca. En otras palabras, yo no puedo bendecirte. Dios dice esto: yo no te puedo bendecir si tú estás en tibieza. Porque hay gente que no puede ver los propósitos de Dios cumplir en su vida, porque vive en tibieza, porque vive en un término medio, porque ni es cristiano ni es mundano, es término medio. Cuando está en iglesia es cristiano, y cuando está afuera es mundano. ¿Sí? Dios detesta esas cosas. Dios quiere de verdad gente, amado hermano, vertical, gente correcta, gente que diga amo a Dios y lo demuestre con sus hechos. Gente que ahorita es cristiana, al ratito no es cristiana, esa gente ni piense por un momento que cuando suene la trompeta para que el Señor levante su iglesia, que será levantado, ni lo sueñe. Porque es gente tibia. El Señor reprobó esta iglesia, y es la última, hermano, desde el capítulo 3, es la última iglesia que existe en los tiempos del apóstol Juan, y tiene una similitud con nosotros, o sea, tiene un simbolismo con nosotros. Es la última iglesia que aparece en estos postreros tiempos para que el Señor levante su iglesia. ¿Sí? Y si ya está, ¿de qué le estoy hablando? De que Jesucristo está próximo a descender por su iglesia. Esa gente que vive todos los días con Dios, esa gente que todos los días está orando, esa gente que todos los días está buscando leer palabra, conocer más del Señor,
que no se pierde un servicio porque quiere escuchar palabra del Señor. Esa gente es la que se está preparando en esta tierra y Dios la está preparando. Los demás pertenecen a la Odisea. La gran pregunta de hoy, amado hermano, es: ¿estoy en la Odisea o dónde estoy parado? Y voy a cerrar. La Odisea, hermano, el nombre de la Odisea quiere decir pueblo según las costumbres de los hombres. Pueblo según la costumbre de los hombres. Hay de nosotros si no seguimos lo que dice la Biblia. Yo te predico lo que dice la palabra, lo que dice el Señor. No te predico tradiciones, no. Por eso te digo, sal de las tradiciones, sal de todas esas tradiciones, que todo santo, que Navidad, que San Valentín, tradiciones del diablo, tradiciones mundanas. Eso no sirve delante de Dios. Salgamos de esas cosas. Quien vive en estas cosas, amado hermano, simplemente no le ha alumbrado la luz del Evangelio en sus ojos y vive siguiendo las tradiciones del mundo, lo que nos han enseñado erróneamente. ¿Por qué esperamos muchas veces que llegue el 14 de febrero, una de las tradiciones de nuestra cultura hoy en día, para llevarle una flor a la esposa? ¿Por qué no se la llevas cualquier otro día? El amor, dice la palabra, que es siempre, ¿verdad? Pero alguien escogió ese día, ¿sabe por qué? Porque ese día estás adorando a un Dios. Al hacer eso adoras a un Dios. Al celebrar Todos Santos y esas cosas, adoras al mismo diablo. Tradiciones del mundo en las que estaba mezclada la iglesia de la Odisea. Y Dios la reprobó por eso. Y no queremos que Dios nos repruebe. Al contrario, buscamos que seamos aprobados delante del Señor. Que no tengamos de qué avergonzarnos, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Que no tengas de qué avergonzarte. Usa bien la palabra de verdad, dice. Que no tengas de qué avergonzarte. Ponte de pie en esta tarde, hermano. El nombre de la Odisea también significa el derecho del pueblo. También quiere decir gobierno del pueblo. También quiere decir el juicio y costumbre o tradición del pueblo. Eso quiere decir la Odisea. ¿Cómo no la iba a reprobar el Señor? ¿Cómo no iba a reprobar el Señor los actos de esta iglesia si no estaba viviendo según lo que la Biblia enseñaba, sino según las costumbres de la gente? Dios por eso reprobó esta iglesia. Los que apuntan, se los repito, el nombre de la Odisea quiere decir el derecho del pueblo. También quiere decir gobierno del pueblo, lo que hoy nosotros llamamos democracia, ¿verdad? Es el derecho del pueblo. Juicio o costumbre o tradición de los hombres. Eso quiere decir la Odisea. Entonces, no vivimos nosotros ahí. Quiera el Señor. Mire, yo no sé con qué se identifique ahora. No sé si ha habido tal vez un desliz hacia el mundo para seguir tradiciones humanas. Sigamos lo que la Biblia dice. Sigamos lo que la palabra de Dios enseña. Sí. Juan 5:39 dice: escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Erramos muchas veces cometiendo errores porque no conocemos palabra y porque nos dejamos guiar por lo que el mundo dice. Y dejamos aún así, hermano,
que el diablo meta a la iglesia tradiciones humanas. Créame delante de Dios, se lo digo, jamás verá aquí en esta iglesia un arbolito ahí de Navidad. Cuando yo sé su significado, yo sé qué trae, qué maldiciones trae. Por decirle a usted, por eso ni me pregunte, pastor, ¿puedo celebrar el 14 de febrero? Usted ya lo sabe. Usted ya sabe que eso son tradiciones del mundo y son influencias satánicas que nosotros no debemos seguir. Límpiate de estas cosas. Limpiémonos de esas cosas. Cierre sus ojos ahí donde está. Yo no sé de qué le tendrá que pedir hoy perdón al Señor. Usted lo sabe. Usted sabe que le tiene que pedir perdón al Señor. Usted sabe cómo ha vivido su vida. Si ha vivido su vida con tendencias al mundo, entonces pídale perdón al Señor. Dígale ahora, Señor, ya no quiero seguir este camino así. Quiero seguir un camino correcto que tú me enseñas a través de tu palabra. Cierre sus ojos ahí donde está. Oramos por un momento. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos contemplado, Padre, tu palabra nos enseña cuántas reprensiones vinieron para la iglesia en la Odisea, porque vivía según sus costumbres y según sus tradiciones. Pero también nos damos cuenta que en estos postreros tiempos, como habló el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, y también recordamos tus palabras, Señor, cuando te estaba viendo, dice tu palabra, el monte de los olivos. Y tu palabra dice ahí que los discípulos te preguntaron cuándo serán estas cosas y qué señales habrán del fin del siglo y de tu venida. Y contestaste aquella pregunta, la recordamos, Señor. Habrá rumores de guerra, hambre, pestes en diferentes lugares. Señor, cosas que hemos estado contemplando. Y vemos, Señor, cómo hoy en día el trabajo es escaseado. Los víveres cada día van de aumento de precio. Sabemos esas cosas. Pero también conocemos tu palabra y sabemos que está escrito aquí. Y nos estamos acercando a través de todo lo que estamos viendo. Estamos bien seguros, Señor, que nos estamos acercando a lo que es la recta final de tu iglesia en esta tierra. El tiempo se ha terminado. Por eso, Padre, queremos rogarte, queremos pedirte hoy por cada uno, Señor, de nosotros. Si hemos fallado, Señor, siguiendo no tu palabra, sino las tradiciones del mundo, hoy queremos, Señor, que nos perdones. Perdónanos, Señor. Si no hemos vivido de acuerdo a tu palabra, sino que hemos puesto nuestra mirada tal vez en el dinero, en otras cosas que nos han alejado de ti, perdónanos, Señor. Y danos sed de tu palabra para cada día estudiarla, para cada día estar a tus pies, para cada día, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, podamos conocer tu palabra y podamos ver, Señor, lo que tu palabra enseña y no lo que alguien pueda decir, sino lo que tu palabra dice. Señor, ya que el manual de nuestra vida es tu palabra, es la Biblia que nos ha dejado. Padre, queremos rogarte por cada uno de los que hoy están presentes en este lugar. Tú conoces todo, tú conoces la vida, conoces el pasado, conoces el presente y también sabes su futuro. Señor, si ha habido un momento en que hemos deslizado hacia el mundo, dejando y olvidando tu palabra, Señor, perdónanos en esta tarde y ayúdanos para vivir una vida correcta delante de ti, para seguir tu palabra de acuerdo a lo que tu palabra dice, Señor, para olvidarnos, Señor, de lo que nos han enseñado, de aquellas cosas, Señor, que han dañado nuestra vida y que hemos seguido por años tal vez. Señor, queremos apartarnos de esas cosas que nos dañan y seguir tu palabra solamente, la dirección de tu palabra por medio de tu Espíritu. Dios, te rogamos que nos ayudes todos los días para hacer solo tu voluntad y no la nuestra, para hablar tu palabra, solo tu palabra, Señor, y nada más, siguiendo los dichos de tu boca a través de tu palabra, Dios.
Padre, bendice a cada uno de los presentes. Y que esta palabra, Señor, pueda ser meditada en lo profundo de su corazón y vivir una vida correcta delante de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Recibe gloria y honra a través de cada uno, Señor, de los presentes. En el nombre de Jesús. Aleluya. Tome su lugar y ya nos vamos a despedir. Si hay algún anuncio, bueno, queremos anunciarles, hermanos, no vino toda la iglesia, pero bueno, estamos creo que la mayoría, y los que no, pues queremos anunciarles que el próximo sábado 31, si ustedes lo ven a bien, queremos celebrar una vigilia aquí. Es 31 de sábado, ¿verdad? Queremos celebrar una vigilia, si ustedes lo ven a bien, obviamente. Si ustedes, la mayoría, dicen, pastor, yo puedo venir, perfecto, celebramos la vigilia, ¿sí? Para esto yo quisiera que levantaran sus manos quienes estén dispuestos a venir a la vigilia, para ver si la celebramos o no la celebramos. Amén. Así que levante su mano y él dice, yo vengo a la vigilia. Va a ser el sábado 31, no se preocupe, yo sé que algunos trabajan, pero sé que ese día pues muchos estamos libres. Amén. Así que levante su mano una vez más para saber con quién podemos contar.